Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 15 y verso 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15 y verso 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15 y verso 16. Leo el verso 15 y después les pido a ustedes, por favor, lean el verso 16. Verso 15. Abandonando el camino recto, se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, el de Bosor, quien amó el pago de la injusticia. El tema que quiero compartir con ustedes es el camino hacia la apostasía. En este caso, hermanos, el apóstol Pedro ha expuesto, ha hablado con claridad acerca del daño que causan las herejías, que causa la apostasía en la iglesia. Y en esta tarde el propósito que tengo al exponerle este tema es mostrarle cuáles son los pasos que a veces incluso inconscientemente la iglesia o como creyentes, ya sea como pastores, maestros, como creyentes, como congregantes o como iglesia en general, podemos dar consciente o inconscientemente hacia la apostasía. La apostasía entonces es el resultado de cosas que hacemos deliberadamente o cosas que dejamos de hacer. Y vamos a entender, vamos a ver en esta escritura lo que estos hombres, tanto maestros como discípulos que fueron arrastrados hacia la apostasía, hicieron o en otro caso omitieron, dejaron de hacer. También el apóstol Pedro nos da un ejemplo, el ejemplo de Balaam. Y la vida de Balaam nos va a servir para entender por qué Balaam es aquí puesto como un ejemplo de un falso maestro, de un apóstata, de un hereje que terminó perdiéndose. Todas las escrituras que usted encuentre respecto a Balaam hacen referencia al castigo, al juicio que él recibió, porque estando expuesto a la voluntad de Dios, no la siguió, sino que siguió sus propios instintos. Así que en este camino a la apostasía vamos a ver lo que el apóstol Pedro nos enseña. Y lo primero que quiero que observemos, hermanos, es en el verso 15, cómo inicia este texto. El texto comienza con las siguientes palabras: abandonando el camino recto. Abandonando el camino recto. En la carta de Pedro vamos a encontrar por lo menos 3 veces que el apóstol Pedro hace uso de esta metáfora. En el verso 15 tenemos el camino recto, en el verso 2, en la última parte del verso 2 dice el camino de la verdad, y en el 2:21 habla acerca de el camino de la justicia. Observe usted estas metáforas: camino de verdad o camino de la verdad en el verso 2, verso 15 el camino recto, y en el verso 21 el camino de justicia. Esta metáfora que está utilizando el apóstol Pedro acerca de un camino, el camino de la verdad, camino recto, camino de la justicia, debe ser entendido a la luz del concepto del Antiguo Testamento, que es lo que los hebreos entendían por camino. Vamos a unos pasajes de las Escrituras para que nos ayuden a aclarar lo que significa el camino de la verdad, camino de la justicia o camino recto. Vamos a Génesis capítulo 18, verso 19. El primer punto es el primer paso que damos hacia la apostasía es abandonar el camino de la verdad o abandonar el camino de la rectitud o de la justicia, cualquiera de estas 3 metáforas que utiliza Pedro. Génesis capítulo 18, verso 19 y Salmo 119, verso 30. Génesis capítulo 18, verso 19 y Salmo 119, verso 30. Vamos con Génesis capítulo 18, verso 19. Si alguien lo tiene, puede darle lectura, por favor. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Gracias. En ese texto habla acerca de guardar el camino del Señor. Y las siguientes palabras nos explican qué es eso: haciendo justicia y juicio. Vamos a otro texto y después vamos a comentar esos textos. Salmo 119, verso 30. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Muy bien. Permítame leer ese mismo verso en la Biblia de las Américas y en la Biblia de Jerusalén. La Biblia de las Américas dice: he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Y luego la Biblia de Jerusalén dice: he escogido el camino de la lealtad. Y observe la siguiente oración: a tus juicios me conformo. Cuando el apóstol Pedro utiliza esta metáfora del camino, está hablando de un estilo de vida, de una manera de vivir que se caracteriza por la verdad, por la justicia y por la rectitud. En el libro de Génesis, capítulo 18, en el texto que nos leyó Brisa, el Señor dice que guarden el camino del Señor, y luego dice: haciendo justicia y juicio. ¿Qué significa guardar el camino del Señor? Hacer justicia y juicio. Es decir, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En el Salmo 119, verso 30, como lo traduce la Biblia de Jerusalén, dice: he escogido el camino de la lealtad, y luego dice: a tus juicios me conformo. Así que caminar o andar en el camino de la justicia, andar en el camino de la verdad, andar en el camino de rectitud, es conformarse a la palabra de Dios, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En este caso se nos dice que el primer paso a la apostasía es abandonar el camino. Abandonar el camino. Usted recordará que en el libro de los Hechos, a los creyentes, el primer nombre que se les dio antes de cristianos fue los del camino. Es decir, los que tenían una manera particular de vivir, los que tenían una manera peculiar de actuar, son los del camino, refiriéndose a que estos cristianos vivían como Jesús les había ordenado. Abandonar el camino de la verdad, hermanos, no es principalmente dejar de venir a la congregación, aunque eso tiene un efecto negativo en la vida de la persona que deja de asistir a la congregación. Abandonar el camino de la verdad, hermanos, no significa que, por ejemplo, o andar el camino de la verdad, para que vayamos entendiendo, no significa que yo ando en el camino de la verdad porque en mi casa tengo colgados algunos textos. Eso no significa vivir en el camino de la verdad o andar en el camino de la verdad. Andar en el camino de la verdad no significa escuchar música cristiana. Porque hay muchas personas que pueden tener en su casa colgados textos, pueden escuchar música cristiana, pueden asistir a la congregación y sin embargo no conformar sus vidas a la palabra de Dios. Vivir el camino de la verdad entonces implica conformarnos a la palabra de Dios, hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que estos hombres dejaron de hacer fue precisamente esto. Si regresamos a la carta de Pedro, a la segunda de Pedro, en el verso 2 dice: muchos irán tras la lascivia de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Mire, hay una crítica que muchas veces hemos escuchado de quienes no son creyentes hacia los creyentes. ¿Eso te enseñan a dónde vas? ¿Eso te enseña a dónde vas? ¿Ha escuchado usted esa crítica? ¿Se la han hecho? ¿Por qué? Porque se espera que los cristianos vivan de un modo. Ahora, es cierto que muchas veces aquellos que critican ni siquiera conocen el cristianismo o ni siquiera conocen los preceptos de la palabra de Dios, las instrucciones de la palabra de Dios, y muchas de esas críticas no tendrán sustento, porque a veces se refieren a la manera en que ellos quieren que nosotros vivamos, ¿verdad? No a lo que dice Dios que debemos hacer. Pero en algunos otros casos, esas críticas sí tienen una razón.
porque se espera algo de nosotros y nosotros no estamos andando de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Estos hombres abandonaron el camino de la verdad y dice en el verso 15, abandonaron el camino recto, y en el verso 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Cuando el apóstol entonces utiliza esta metáfora de camino, está refiriendo a un estilo de vida que caracterizaba a esos falsos maestros hasta algún momento, no sé si superficialmente, por lo menos externamente, pero ellos terminaron abandonando lo que habían aprendido o lo que estaban aprendiendo, lo dejaron de lado. El primer camino, el primer paso, hacia la apostasía, el primer paso en el camino hacia la apostasía es abandonar lo que hemos aprendido. Y déjeme recordarle que podemos estar en la congregación y aún así no estar practicando lo que hemos aprendido. Podemos estar en la congregación y aún así no estar viviendo de acuerdo a lo que hemos aprendido. Abandonar el camino de verdad, entonces, no significa, y quiero reiterarle que ya no tenemos textos colgados en nuestra pared, que ya no escuchamos cantos cristianos. Le repito, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el estilo de vida, con la manera en que nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es la razón por la que se abandona el camino? ¿Por qué dejamos de vivir o por qué los falsos maestros dejaron de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y por qué muchos discípulos fueron arrastrados para abandonar el camino de la verdad? Si regresamos, hermanos, al primer capítulo de la carta de Pedro, de la segunda de Pedro, podemos encontrar, hermanos, una exhortación que hace Pedro en el verso 10, en el verso 5 y en el verso 10, y que esta suele ser la razón principal que provoca que el creyente abandone el camino de la justicia. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Segunda de Pedro 1, 5. Sí, adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Cuál es la exhortación de Pedro en el verso 5 hacia los creyentes? Añadir, sí, pero diligencia. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad, les dice el apóstol Pedro. ¿Sabe por qué muchas veces, aún estando dentro de la congregación, abandonamos el camino de la verdad? Porque dejamos de ser diligentes, porque dejamos de procurar nuestro crecimiento. El crecimiento en la vida cristiana nunca será el resultado de algo que no me explico cómo pasó. ¿Sí? Nunca será el resultado de alguien puso las manos sobre mí y desde ese momento fui una persona radicalmente diferente. Es muy probable que la razón por la que Pedro le escribe esto a los creyentes es porque la diligencia estaba ausente en aquellos que se apartaron de la verdad. La diligencia estaba ausente en aquellos que se apartaron de la verdad. Dejaron de ser diligentes en su crecimiento cristiano. No solamente venir a la congregación implica un esfuerzo de nuestra parte, orar, leer la Biblia y poner en práctica lo que estamos aprendiendo implica un esfuerzo de nuestra parte. Ser diligentes. El apóstol Pablo también escribe algo similar en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 16, si alguien hace esta lectura, por favor.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, gracias. ¿Cuál es la exhortación de Pedro en la primera oración de este texto? Ten cuidado de dos cosas, de ti y de tu doctrina. Porque la doctrina siempre va a modificar nuestra vida. Lo que nosotros creemos va a influenciar en lo que nosotros hacemos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le está llamando a observar su propia vida. Observa cómo estás viviendo. ¿Estás siendo diligente? ¿Estás ocupándote? En otra parte, el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, a los filipenses, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Es muy probable, hermanos, que la razón por la que estos falsos maestros o que estos hombres se apartaron de la verdad es porque dejaron de ser diligentes, dejaron de tener cuidado de ellos mismos, dejaron de tener cuidado de la doctrina que estaban tanto escuchando como enseñando. El primer paso hacia la apostasía entonces tiene que ver con algo que dejamos de hacer. ¿Qué es lo que dejamos de hacer para apartarnos de la verdad? Dejamos de ser diligentes. ¿Qué significa diligencia? Constante, cuidadoso. Cuando alguien está trabajando le decimos sé diligente, presuroso. Diligente es estar dispuesto. Dispuesto. Déjeme hacerle esa pregunta. ¿Tienes disposición en tu vida cristiana? ¿Estás dispuesto a observar tu vida? ¿Estás dispuesto a observar tu conducta en tu matrimonio, en tu trabajo, tu manera de ser, de actuar, de comportarte con los demás? Mire, aprendíamos el domingo pasado o alguno de esos domingos que estos falsos maestros estaban entrenados en la avaricia, es decir, era algo que hacían por naturaleza, ni siquiera, es muy probable que ya ni siquiera eran conscientes de lo lascivos y ávaros que eran, solamente se dejaban llevar, no tenían cuidado de ellos mismos. El primer paso hacia la apostasía, el primer paso hacia la decadencia, el primer paso para apartarnos de la verdad, tiene que ver con dejar de estar dispuestos a cuidar de nuestra propia vida, dejar de estar dispuestos a practicar aquello que hemos aprendido. Por eso la insistencia del apóstol Pedro, me aseguraré que aún después de mi partida, ustedes recuerden estas cosas. Él tenía presente que olvidar la enseñanza, si la iglesia olvidaba la enseñanza que Pedro les estaba dando, esto los llevaría a la apostasía, se apartarían de la verdad. Ahora mire, ¿cuántas personas dicen soy cristiano pero no conocen absolutamente nada de su fe? Tienen una certeza de ser cristianos, una convicción de que son cristianos, pero no conocen nada acerca de la fe. Esto los pone en un terreno muy peligroso, en el terreno de la apostasía. Porque el hecho de decirnos cristianos no nos hace mantenernos en el camino. ¿Sí me está entendiendo? Porque camino implica estilo de vida, forma de vida. Yo puedo estar aquí en domingo cantando y ser un apóstata en mi trabajo, ser un apóstata en la escuela, ser un apóstata en mi casa, es decir, apartado completamente de la verdad, dándole la espalda a la verdad. Mientras digo soy cristiano. Estos hombres, dice el apóstol Pedro, ahí en el verso 15 del capítulo 2 de la segunda carta, abandonaron, dejaron. Ese abandonar implica que ellos lo estaban caminando, estaban transitando este camino, quizás se estaban esforzando, pero llegó un punto en que lo dejaron, se olvidaron. Si vamos a las cartas que el Señor Jesucristo por boca del apóstol Juan
envía a las 7 iglesias del Apocalipsis. A una se le demanda: vuelve, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer aquellas primeras obras. La vida cristiana es entonces una vida de constancia, una vida de persistencia, una vida de permanencia. Si nosotros no estamos recordando constantemente la verdad, tenga por seguro que tampoco la estamos viviendo. Si no nos estamos esforzando por recordar la verdad, no la estamos viviendo. No la estamos viviendo. No estamos andando en la verdad, no estamos andando en el camino de rectitud, como Dios, hablando de Abraham, dice estas palabras: yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Guardar el camino del Señor, andar en el camino de rectitud, andar en el camino de la verdad, implica hacer lo que se demanda de nosotros como hijos de Dios. Si nosotros no lo estamos haciendo, hemos caído en la apostasía. Pero me sigo congregando, pero canto, pero levanto mis manos, oro, lloro. Nada de eso puede sustituir a la obediencia. Seamos diligentes en nuestro crecimiento, seamos diligentes en observar nuestro estilo de vida, seamos diligentes en observar cómo estamos viviendo. En ese mismo versículo, el apóstol Pedro nos da un ejemplo de lo que implica abandonar el camino recto. Repito la lectura del verso 15, 2:15 de la segunda carta de Pedro. Abandonando el camino recto, se extraviaron siguiendo el camino de Balaam. Observe usted el contraste. Dejaron un camino para seguir otro camino. ¿Alguno de ustedes conoce la historia de Balaam? ¿Sí? ¿Quién me dice dónde se encuentra la historia de Balaam? ¿En dónde? Números, muy bien, ¿qué capítulo? 22. En Números 22. Así que vamos allá a Números capítulo 22. Números capítulo 22. Y en el verso 1 encontramos la introducción de esta historia. Hay algunos eruditos bíblicos que dicen que esta historia es muy probable que haya sido insertada ya cuando Israel conquistó a los moabitas, y entonces conocieron la historia, porque Moisés no pudo haberla sabido de otra o conocido de otra manera, ¿sí? Algunos historiadores dicen que Números capítulo 22 hasta el capítulo 25, me parece, puede ser omitido sin hacerle ningún problema a la escritura, porque números 21 al 26 concuerda muy bien, o sea, va la secuencia. Entonces piensan que la historia fue introducida después, cuando tuvieron algún registro ahí y conocieron lo que Balaam había hecho, y entonces fue introducido para enseñarle al pueblo de Israel esto que ellos desconocían. Ellos no sabían la historia de lo que había sucedido. En el capítulo 22, la historia inicia así: partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, a este lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor delante del pueblo, porque era muy numeroso, y se aterrorizó Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora, como el buey lame la hierba del campo, esta congregación lamerá todos nuestros contornos. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Verso 5. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río,
en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran diciendo: un pueblo que ha salido de Egipto, cubre la superficie de la tierra y ya está frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá yo pueda herirlo y lo echaremos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Van los mensajeros, llegan con Balaam y le dicen lo que Balac les dijo. Y miren lo que dice en el verso 8. Balaam le responde a los mensajeros de Balac: alójense aquí esta noche, y yo les comunicaré la palabra conforme el Señor me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado por mí diciendo: he aquí el pueblo que salió de Egipto cubre la superficie de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá pueda yo luchar contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam: no irás con ellos ni maldecirás al pueblo, porque él es bendito. Estaba clara la voluntad de Dios hacia el pueblo de Israel. Balac dice: ven y maldíceme a ese pueblo. Ahora, Balaam dice: voy a consultar a Dios. Y Dios le dice: no maldigas a ese pueblo, porque ese pueblo yo lo he bendecido. Ahora observe la respuesta que da Balac en el verso 13. Balaam se levantó de mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra. Observe: porque el Señor se niega a dejarme ir con ustedes. Si por mí fuera, con gusto voy con ustedes. Pero el Señor no quiere que vaya con ustedes. Una obediencia superficial. Este hombre, Balaam, llama a Dios mi Dios. Si usted lee toda la historia, se va a dar cuenta que Balaam llama a Dios mi Dios. Pero a la hora de actuar, se niega a obedecer de corazón su voluntad. Mire, aunque no es el tema, podemos hacer una comparación de muchos cristianos. Hay cristianos que dicen: yo soy cristiano, pero algunas cosas que la Escritura habla con claridad que no deben hacer porque son pecado y porque ofenden a Dios, muchas veces dicen: es que en mi iglesia no me dejan hacer esto. O sea, si por mí fuera, con gusto lo haría, pero en mi iglesia no me dejan hacer esto. Tan hipócritas como Balaam. Porque mientras llaman a Dios su Señor, con todo su corazón desearían estar haciendo lo que Dios les dice que no hagan. Balaam estaba actuando con hipocresía. Él decía: es mi Señor, sin embargo se niega. Y estas cosas que le dice Balaam suenan, aunque es una negación para Balac, le dan una esperanza, porque él dice: el Señor no me deja ir con ustedes. Y le dan una esperanza a Balac. En el verso 15, dice que Balac continuó enviando emisarios más numerosos y honorables que los anteriores. Y repitieron el mensaje. Y mire lo que dice en el verso 16. Así dice Balac, hijo de Zippor: te ruego que no te niegues a venir a mí, porque ciertamente te honraré en gran manera y haré todo lo que me digas. Balaam respondió en el 18 y dijo: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar, observe estas palabras, el dicho de el Señor mi Dios para hacer cosa pequeña o grande. Suena devoto el hombre, ¿no le parece? Suena piadoso. Suena un buen cristiano. Bueno, cristiano en nuestros términos, en ese tiempo no había cristianos, pero para que ustedes me entiendan. Suena como un hombre piadoso.
Más adelante nos vamos a enterar que Balaam urdió un plan para hacerse del tesoro, de la honra que le había prometido Balac. Más adelante vamos a ver lo que él hizo. Pero hasta aquí Balaam, se presenta como un siervo de Dios. Yo no puedo hacer cosa pequeña y grande si el Señor no me lo permite. Aun cuando la recompensa sea muy grande, si el Señor no me lo permite, yo no lo puedo hacer. Observe en el verso 20, porque esto es importante para entender lo que Pedro está condenando y que nos deja clara la historia de Balaam. Verso 19, les ruego que se queden aquí esta noche y sabré qué es lo que el Señor habla conmigo. El Señor ya había declarado claramente su voluntad. No maldigas a ese pueblo porque es bendito por mí. Pero él les dice, quédense y a ver qué me dice el Señor esta vez. A ver si cambia. Mire, en alguna ocasión le decía que hay ocasiones en las que a veces jóvenes cristianos se acercan haciendo preguntas no tanto de cómo obedecer a Dios, sino más bien de hasta dónde llegar sin que sea pecado. ¿A poco sí es malo hacer esto, pastor? ¿De verdad sí es malo? O sea, su intención, su pregunta no es quiero saber cuál es la voluntad de Dios, sino más bien, ¿puedo poner mi pie ahí sin disfrutar un poquito de esto, sin que Dios se enoje? Y esa es la intención de muchos. La voluntad de Dios para Balaam estaba claramente revelada, pero él dice, quédense a ver qué el Señor dice. Y en el verso 21, verso 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido para llamarte, levántate y ve con ellos, pero les dirás solo la palabra que yo hable contigo. Verso 21, Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asno, preparó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Verso 22, pero mientras él iba, la ira de Dios se encendió y el ángel del Señor se colocó en el camino para adversarlo. Y él iba montado en su asna y sus 2 siervos con él. Aquí parece haber una contradicción. Dios dice, vete con él. Y ya cuando va Balaam obediente, el Señor se enoja y se convierte en su adversario. En el comentario bíblico histórico de Alfred Edersheim, hay una nota al pie de página, y esta nota dice, Cale, haciendo referencia a otro comentarista, observa acertadamente que el uso del participio aquí, o sea, de iba, en el verso 22, mientras él iba, el uso de este participio, iba, dice este comentarista, implica que la ira de Dios se encendió por el espíritu y la disposición con que se iba, más por el hecho en que fuera. O sea, Dios no se molestó de que él fuera, sino que Balaam probablemente en su mente dijo, el Señor me deja ir y voy a maldecir a ese pueblo para quedarme con ese botín. Recuerde, Dios no solamente juzga tu acción física, Él conoce la intención de tu corazón. Aquí no hay ninguna contradicción, Dios lo mandó, pero él debería ir porque el Señor fue muy claro, vas a ir y vas a decir solamente lo que yo te diga, pero en el momento en que él prepara el asna, ya está ardiendo de concupiscencia. Ya está ardiendo de codicia. Él ya va dispuesto a una cosa, quedarse con lo que Balac le ha prometido. ¿Está haciendo algo que Dios le mandó? Sí, pero la disposición de su corazón es contraria a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, en este ejemplo que tenemos de la apostasía de Balaam, tenemos en primer lugar
que el Señor le declara con claridad cuál es su voluntad. No vas a maldecir al pueblo, y también le dice con claridad, vas a ir, pero vas a hablar solamente lo que yo te diga que hables. Pero en este caso, hermanos, este ejemplo nos lleva al segundo punto. El primer punto del camino a la apostasía tiene que ver con un abandono, y el segundo punto tiene que ver con aquello que sí se hace, algo que se deja de hacer y algo que se comienza a hacer. Regresemos a 2 de Pedro capítulo 2, y en el verso 15 dice, se extraviaron siguiendo el camino de Balaam. ¿Cuál es el camino de Balaam? La avaricia, sí. Dice el verso 15, amó el pago de la injusticia. El camino de Balaam. ¿Cuál es el camino de Balaam? Amó el pago de la injusticia. Cuando Dios le dice, levántate y vete, Él no está pensando más en hacer la voluntad de Dios. Él está pensando en hacerse de la riqueza que Balac le ha prometido. Amó. Mire dos cosas que el hombre puede hacer y que son pasos a apartarnos completamente de la verdad, que son pasos que damos para apartarnos de la rectitud, de la justicia, abandonar las instrucciones de la palabra de Dios y amar lo que Dios no ama. Amar o codiciar lo que Dios ha despreciado. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 4, tenemos este texto. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A causa de la concupiscencia hay corrupción. Vamos a entenderlo de esta manera. ¿Qué es la concupiscencia? Deseos excesivos y obsesivos también. Excesivos y obsesivos, perdón. Malos deseos. Un diccionario dice que la concupiscencia es un intenso deseo de cualquier cosa. Eso es concupiscencia. Intenso deseo de cualquier cosa. Miren, hermanos, creo que desde el momento en que Dios le dijo a Balaam, vete con ellos, lo demás que el Señor le dijo dejó de ser real para él. La simple idea de ir con ellos despertó una codicia en su corazón, ¿sí? Una obsesión. Yo creo que Balaam ya no durmió toda esa noche, estaba esperando que amaneciera. Cuando amaneció, se levantó, preparó su asna, pero él ya ardía en deseos. Ya ardía en concupiscencia. Él ya deseaba estar ahí para hacerse del botín, para hacerse de la recompensa, para hacerse de lo que Balac le había prometido. Amó el pago de la injusticia. Ahora, hermanos, creo que todos nosotros, absolutamente, desde el más grande hasta el más pequeño, conocemos lo que es la concupiscencia. Incluso a veces hasta la fomentamos. ¿No es cierto? Por ejemplo, engañamos a nuestros hijos que viene Santa Claus, que vienen los Reyes Magos, y le decimos, duérmete temprano porque Santa Claus va a venir y te va a dejar este regalo, por ejemplo, y comenzamos a despertar concupiscencia en el corazón de ellos. ¿No es verdad? Ellos ya no quieren dormir. Ellos quieren que amanezca. Arden de deseos por tener aquello que Santa Claus les va a traer. Eso es concupiscencia. Ahora, estoy seguro que los niños han sentido concupiscencia. Todos la hemos sentido. Y no solamente con eso. A lo mejor digamos, bueno, yo nunca le he dicho a mi hijo, a mis hijos que viene Santa Claus o que vienen los Reyes Magos. Pero hay muchas cosas que hacemos y que les despertamos la concupiscencia. El intenso deseo de desear algo.
Eso es concupiscencia. Cuando ustedes niños, cuando ustedes pequeños sienten un intenso deseo, por ejemplo, mamá les dice o papá les dice, siéntate, estate quieto, y comienzas a sentir ansiedad en los miembros de tu cuerpo, te quieres levantar, te quieres ir, ya quieres que te dejen ir, eso es concupiscencia. Eso precisamente es concupiscencia. Esa ansiedad que estás sintiendo es concupiscencia, es un intenso deseo de hacer tu voluntad. Ahora, les repito, aquí de los que estamos aquí, ninguno de nosotros puede decir, yo ni sé qué es eso. Todos la hemos experimentado. Con un pecado, con otro pecado, de una manera, de otra manera. Todos hemos experimentado la concupiscencia. Hemos experimentado la avaricia, la codicia, el deseo intenso de querer tener algo, el deseo intenso de querer hacer algo. Incluso, hermanos, puede ser el deseo intenso de querer estrenar ropa nueva, de querer comer, de querer dormir. Cosas que son incluso necesarias para mantener la vida humana pueden convertirse en un pecado por la concupiscencia, el deseo intenso de querer tenerlo. Tomemos como ejemplo al Señor Jesucristo. En Mateo 4 y en Lucas 4, Marcos 4, Lucas 4, después de que terminó su ayuno, Satanás se presenta y después de ese ayuno de 40 días, para cualquiera de nosotros con un ayuno de un solo día, tendríamos concupiscencia por la comida. Es decir, un deseo intenso por comer. Después de 40 días de ayuno, el Señor Jesucristo es capaz de mantener con dominio propio su intenso deseo. Lo primero que hace Satanás es decirle, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Quería despertar una concupiscencia, un deseo intenso por comer. Pero el Señor Jesús le dijo a Satanás, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Balaam no era un hombre pobre, hermanos. Era un hombre rico por la profesión que tenía. En muchas ocasiones lo habían buscado reyes para hacer conjuros, para adivinar, para conocer algunas cosas. Era un hombre que sin duda alguna poseía riqueza. Sin embargo, el simple hecho de tener más riqueza fue algo que él no pudo soportar. Deseó intensamente aquella riqueza que se le había prometido. La verdad es que la concupiscencia no es el deseo de algo que carecemos, es el deseo de un necio corazón que quiere tener incluso más de lo que ya posee. Y la concupiscencia puede ser evidente en muchos aspectos. Como pastores, como maestros, podemos dejarnos llevar por la concupiscencia, es decir, predicar para que tenga dinero. Predicar para que tenga reconocimiento, para que la gente me quiera, para que la gente me conozca. Eso puede ser resultado de la concupiscencia. Incluso cosas buenas pueden ser deliberadamente transformadas en algo malo. El problema no era en que Balaam fuera, sino en la disposición que llevaba al ir. Apliquémoslo a muchas áreas. Muchas veces el problema no es, por ejemplo, si lo aplicara a mi vida, el problema no es que predique, sino la disposición que tenga al predicar. ¿Sí me está entendiendo? El problema no es lo que hacemos, sino la disposición que hay en nuestros corazones y que sin duda alguna son evidencia de la concupiscencia, del pecado en nuestro corazón. Este hombre, Balaam, amó el pago de la injusticia, y cuando dice que lo amó, nos está hablando de un intenso deseo por aquello que se le había prometido. Amó con todas sus fuerzas. Amó con toda su mente. Él se imaginaba, él acariciaba en su mente esa riqueza. Él la veía en su mente, la amó, la deseó y entonces siguió su camino.
El camino a la apostasía es entonces, en primer lugar, algo que abandonamos. Dejamos las instrucciones del Señor, dejamos la palabra de Dios, dejamos de obedecer la verdad y comenzamos a darle lugar a nuestros deseos. Comenzamos a darle lugar a las intenciones malvadas de nuestro corazón. Comenzamos a acariciar en nuestra mente aquello que ha suplantado la verdad de Dios. No sé si quieran hacer algún comentario, hermanos, si tengan alguna pregunta en estos dos puntos que estamos observando sobre el camino a la apostasía. ¿Todo está claro? Sí. Sí, así es. Tenemos una naturaleza que ama el pecado. No solamente pecamos porque somos esclavos del pecado, pecamos porque nos gusta el pecado, porque deseamos pecar. Ahora, nosotros hemos sido liberados, como en el verso que leíamos en la primera carta, perdón, en la segunda carta, del capítulo 1, verso 4, dice, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Se entiende que nosotros, los que hemos sido salvos, hemos escapado de las concupiscencias. ¿Qué significa? Ninguno de nosotros debe ser más arrastrado por el intenso deseo del pecado, porque la salvación implica un huir de la concupiscencia. La concupiscencia siempre generará corrupción. Mientras más nos dejamos llevar por nuestros intensos deseos, más corruptos seremos en nuestra moralidad. Estos falsos maestros, vemos su concupiscencia como estaba descrita y como lo vimos el domingo pasado. En el verso 14 del capítulo 2 de la segunda carta dice, teniendo los ojos llenos de adulterio. ¿Cómo comenzó la concupiscencia de estos falsos maestros? Deseando a las mujeres, viendo, dice en el mismo verso 14, e insaciables de pecado, seduciendo a las almas inconstantes. Primero se dejaron llevar por lo que veían y después comenzaron a seducir. ¿Se da cuenta de esto? No se detuvieron, fueron tentados por su vista, pero no se detuvieron, siguieron adelante hasta que lo que veían los llevó a una acción. Hermanos, la concupiscencia siempre va a ser evidente. Va a ser evidente en nuestra forma de vivir, en nuestro cuerpo. La concupiscencia se va a manifestar, va a usar nuestro cuerpo para darse a conocer. Ellos tenían los ojos llenos de adulterio y luego eso que tenían en su mente los llevó a seducir a las almas inconstantes. Así que primero dejamos de obedecer la palabra de Dios, y una vez que dejas de obedecer la palabra de Dios, ya no hay nada que te pueda frenar, nada que pueda reprimir tu obsesión por el pecado. Ya no existe absolutamente nada. ¿Por qué? Porque voluntariamente decidimos no obedecer la palabra de Dios. Voluntariamente decidimos hacer a un lado la palabra de Dios. Voluntariamente decidimos hacer a un lado la instrucción de la palabra de Dios y nos ponemos a la disposición de los intensos deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y el verso 16 con el que quiero terminar, hermanos, es un contraste entre la irracionalidad de un animal que viene a ser más inteligente que un hombre. En el verso 16 dice, recibió reprensión de su propia maldad por un mudo animal de carga. A los asnos nosotros los llamamos burros y a veces hacemos alusión de manera despectiva de este animalito para referirse a personas que no entienden, ¿no es cierto?
A veces decimos a personas, no seas burro, es decir, no seas necio, entiende, pero la burra de Balaam no fue tan necia como él. Porque la burra, si usted sigue la historia en Números capítulo 22, 3 veces el ángel del Señor se presenta delante de este animal y este animal lo evade. ¿Y qué hace Balaam? Mire, cuando el hombre es llevado por su codicia, no quiere que nada se interponga en su camino. Cuando la concupiscencia ha abrazado el corazón, cuando la concupiscencia ha amarrado el corazón, no quieres que nada se interponga en tu camino. Y Balaam estaba dispuesto a hacer lo que fuera por llegar a donde tenía que estar y hacerse de aquello que se le había prometido. Cuando de repente los papás dicen, no salgas, y el hijo se escapa por un lado, se escapa por otro, ¿por qué lo hace? No es porque lo tenemos reprimido, es por la concupiscencia. No pudo refrenarse a sus intensos deseos. ¿Sí me está entendiendo? Porque no se pudo reprimir, porque no nos pudimos reprimir a nuestros intensos deseos. ¿Cuántas veces, hermanos, inventamos cosas que no son ciertas para salirnos con la nuestra? No sé, decimos, o los hijos pueden decir, me pidieron que hoy me quede 2 horas más después en la escuela porque tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello, cuando saben que no es cierto. Es la concupiscencia. 3 veces el ángel del Señor se presenta delante de Balaam. Balaam está ciego por la concupiscencia. Balaam no puede ver lo que está sucediendo. Pero este animal en el que va montado tiene más discernimiento que el sabio profeta. Mire, es un poco risorio si usted lee más adelante, no recuerdo si en el mismo capítulo 22 de Números, pero en una de las profecías de Balaam, Balaam dice estas palabras. Por ejemplo, 24, Números capítulo 24, verso 15. Números 24, 15. Observe cómo el profeta, cómo Balaam inicia su profecía. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del varón de ojos de clara visión. Oráculo del varón de ojos de clara visión, es decir, profecía del hombre que todo lo ve. Balaam, tú que todo lo ves, no pudiste ver al ángel del Señor impidiéndote que siguieras adelante. Da risa la manera en que Balaam presenta su profecía. El oráculo del hombre que todo lo ve. Pero cuando el Señor se paró delante de él porque quería refrenar la locura de su corazón, él fue incapaz de darse cuenta que no era porque tuviera una asna rebelde, porque tuviera un animal necio. Era porque ese animal que él consideró necio tenía más visión que el propio profeta. Tenía más entendimiento que el propio profeta. Mis hermanos, todos nosotros por experiencia personal sabemos que cuando la concupiscencia nos ha apresado, somos más estúpidos que el más estúpido de los animales. Y lo que para muchos puede ser evidente, para quien está atrapado en la concupiscencia es completamente ilógico, oculto, no lo puedes ver. Y entonces desoímos los consejos, desoímos las voces de advertencia, desoímos las amonestaciones, desoímos todo porque simplemente nos hemos dejado arrastrar por el pecado, nos hemos dejado arrastrar por la codicia, por la concupiscencia. Y hermanos, a veces hermanos, andando en la carretera me doy cuenta, por ejemplo, que un animal
como un perro puede darse cuenta del peligro de ser atropellado al ver a un carro y hacerse a un lado, y muchas veces nosotros, siendo más inteligentes, somos, como declara Salomón en el libro de los Proverbios, como ave que vuela la red, como buey que va al degolladero, hasta que la muerte es inevitable. Todo porque en un momento no supimos obedecer las advertencias de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que la advertencia de Pedro tiene una gran importancia para nosotros en la actualidad? No se trata solamente de que podemos andar hablando doctrinas falsas, se trata de que abandonar la enseñanza de la palabra de Dios nos pone a expensas de nuestro necio corazón y nos lleva, como Pedro lo escribe en el 1:4, nos lleva a la concupiscencia que corromperá nuestra vida, corromperá nuestra naturaleza. Y lo trágico es, hermanos, lo que dice, que después vamos a estudiar más adelante, lo que dice en el verso 22, les pasa lo del refrán: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el fango. Y déjeme decirle que cuando abandonamos el camino de la verdad, el camino de la rectitud, llegamos a ser peores de lo que éramos cuando el Señor nos salvó. No solamente regresamos al lugar de donde el Señor nos rescató, trágicamente vamos mucho más abajo. Por eso la advertencia de Pedro: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, apartarse de él. ¿Por qué? Porque la desgracia es mucho peor. Abandonar el camino de la verdad nos lleva no solamente a un juicio seguro de parte de Dios, sino a una trágica vida, porque la corrupción llega a ser todavía peor en aquellos que, conociendo el Evangelio, se apartan de la verdad. Hermanos, la exhortación es entonces a mantenernos firmes en la palabra de Dios. La exhortación es a no olvidar la enseñanza de la palabra de Dios, a no hacer un lado, no nos conformemos con estar en la congregación todos los días. Observemos nuestras vidas. Recuerde la exhortación de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Observemos nuestras vidas detenidamente. Veamos si estamos permitiendo que algún deseo intenso nos esté apartando de la verdad, si algún deseo intenso nos esté alejando del camino, y detengámonos y supliquémosle al Señor: no me permitas ser engañado por mi propio corazón. Como los benjamitas en el libro del profeta Jeremías, si no me equivoco, suplicaban: vuélvenos a ti y nos volveremos. Que el Señor nos ayude a observar nuestra vida y a tomar en cuenta, hermanos, aunque Balaam pudo decir en algún momento que se salió con la suya, porque aunque no pudo maldecir al pueblo, ¿sabe qué hizo este impío? En el libro de Apocalipsis dice que enseñó a los hijos de Israel a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, Balaam dijo: de ninguna manera Dios va a estar de mi lado para maldecir a este pueblo, pero puedo hacer que este pueblo sea castigado por Dios si les enseño el paganismo. Así que observe esto, porque en su razonamiento perverso, Balaam se mantuvo obediente a Dios porque nunca maldijo al pueblo, pero también al dar instrucciones de lo que debían hacer, ganó la riqueza que había prometido Balac, y aparentemente había sacado provecho de los dos lados, porque no se opuso a Dios intentando maldecir a un pueblo que no podía ser maldito, pero ganó la recompensa. ¿Y cuántas personas en el cristianismo quieren vivir así? Quieren mantenerse bien con Dios y ganar lo mejor que puedan de este mundo caído. Pero tanto en el libro de Números, Deuteronomio, Josué y en muchas otras partes de las Escrituras se nos dice que Balaam murió a causa de su maldad. Fue castigado por Dios. Que el Señor nos lleve a considerar nuestros caminos y arrepentirnos
si hemos permitido que la concupiscencia gobierne nuestro corazón. Incline su rostro, vamos a orar.